En la noche más fría del año, cuando las campanas anunciaban perdón y esperanza, ella fue arrojada a la oscuridad como si no valiera nada. Pero un conde solitario, a que había dejado de celebrar la Navidad hace 5 años, la vio caer. Y al levantarla de la nieve, sin saberlo, también se levantó a sí mismo. Antes de continuar esta historia, déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Dale like si quieres descubrir qué pasó aquella noche. Y sigue este canal para más historias que te harán creer en el amor verdadero. La nieve caía como ceniza blanca sobre la mansión de los Ashford aquella víspera de Navidad de 1848. Detrás de las ventanas iluminadas por candelabros de plata, las risas y el tintineo de copas de cristal contrastaban con el silencio helado del exterior. Dentro, la alta sociedad celebraba. Fuera, una joven temblaba en el umbral de la puerta trasera, con nada más que un vestido de muselina y un chal raído sobre los hombros. Eleanor Ashford tenía 19 años y acababa de ser desterrada de su propia casa. No había sido un grito, ni siquiera una acusación pública. Su madrastra, Lady Victoria Ashford, había elegido la crueldad silenciosa. Una conversación breve en el pasillo oscuro, lejos de los invitados, lejos de los testigos. Las palabras habían sido frías como el acero. Tu padre ha muerto hace 3 meses. Ya no hay razón para que permanezcas aquí consumiendo lo que no es tuyo. Esta casa pertenece ahora a mi hijo. Tú no eres más que la hija de una costurera. Eleanor había querido replicar. Había querido decir que su padre la amó, que le prometió protegerla siempre. Pero las promesas de los muertos no tienen peso ante los vivos. Lady Victoria le había entregado un pequeño bolso de terciopelo gastado. Tus cosas. No te molestes en despedirte. Los sirvientes tienen órdenes de no dejarte entrar si regresas. Y así, mientras la nieve comenzaba a caer con furia renovada, Eleanor Ashford se encontró caminando por el sendero de grava que conducía fuera de la propiedad. Sus zapatos de tela se hundían en el manto blanco. El frío le mordía los tobillos desnudos, le cortaba la respiración. A su espalda, la mansión brillaba como una lámpara dorada, inalcanzable. No lloró, no al principio. Había aprendido desde niña que las lágrimas no conmueven a quienes ya decidieron cerrar su corazón. Su madre murió cuando ella tenía 7 años. Su padre, un mercader próspero pero de origen humilde, se había casado años después con Victoria, una viuda de la nobleza menor con un hijo malcriado. Eleanor nunca fue bienvenida en esa nueva familia, solo tolerada. Y ahora ni siquiera eso. Caminó durante lo que parecieron horas. El pueblo más cercano estaba a 3 millas, quizás 4. No conocía a nadie allí que pudiera recibirla. No tenía dinero. No tenía nada. El mundo se reducía a blanco y negro. La nieve, la noche, el viento aullando entre los árboles desnudos. Sus piernas comenzaron a fallarle cerca del cruce de caminos. Primero fue un tropiezo, luego otro. Finalmente sus rodillas cedieron y cayó de bruces sobre la nieve. El frío era tan intenso que ya no lo sentía. Solo un entumecimiento profundo, casi reconfortante. Eleanor cerró los ojos. Quizás este era el final que siempre estuvo escrito para ella. Morir sola, en silencio, olvidada. Pero entonces, desde la distancia, escuchó el traqueteo de ruedas sobre el camino helado. Cascos de caballos, una voz masculina ordenando detenerse. Y antes de que la oscuridad la reclamara por completo, sintió unas manos firmes levantándola del suelo. Cuando Eleanor abrió los ojos, lo primero que vio fue el resplandor anaranjado de un fuego crepitante. Calor. Por primera vez en horas sentía calor. Parpadeó desorientada. Estaba recostada en un diván tapizado de terciopelo oscuro, cubierta con mantas de lana gruesa. A su alrededor todo era madera noble y sombras, estanterías repletas de libros, cortinajes pesados, un escritorio antiguo con papeles dispersos. No era su casa, no era ningún lugar que conociera. Ha despertado. La voz provenía de un rincón de la habitación. Eleanor giró la cabeza con esfuerzo y lo vio. Un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo de viaje oscuro, aún salpicado de nieve. No tendría más de 30 años, quizás menos. Sus rasgos eran severos,
mandíbula marcada, cejas oscuras y rectas, ojos grises que la observaban, con una mezcla de curiosidad y algo que ella no supo descifrar. ¿Preocupación? ¿Desconfianza? ¿Dónde? La voz de Eleanor salió ronca, apenas un susurro. En Ravenhill Manor, mi residencia. El hombre se acercó lentamente, con las manos a la espalda. Mi cochero la encontró desvanecida en el camino. Estuvo a punto de morir congelada. Eleanor intentó incorporarse, pero sus músculos protestaron. El hombre levantó una mano. No se mueva aún. El médico dijo que debe recuperar temperatura gradualmente. ¿Un médico? Vino hace una hora. Dice que tuvo suerte. Otra media hora en la intemperie y no habría despertado. Silencio. Eleanor bajó la mirada hacia sus manos, ahora envueltas en vendajes tibios. Alguien le había quitado los zapatos arruinados. Alguien le había salvado la vida. ¿Quién es usted?, preguntó en voz baja. El hombre la observó un momento antes de responder. Lord Adrian Blackthorne, conde de Ravenhill. Eleanor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Un conde. Había sido rescatada por un conde. De todas las personas en el mundo... Yo no tengo cómo pagarle, dijo, sintiendo que las lágrimas finalmente pugnaban por salir. No tengo nada, ni siquiera un lugar a donde ir. Adrian Blackthorne no respondió de inmediato. Se limitó a estudiarla con esos ojos grises, imposibles de leer. Luego finalmente habló. Por ahora no necesita tener nada. Es Nochebuena. Nadie debería estar solo en una noche como esta. Hubo algo en su tono. Una sombra. Como si esas palabras fueran tanto para ella como para sí mismo. Eleanor lo miró con atención por primera vez. Bajo la severidad de sus facciones, percibió algo más: cansancio, soledad, una tristeza antigua, profunda, que no se curaba con el tiempo. ¿Por qué me ayuda?, preguntó Eleanor con voz temblorosa. ¿No me conoce? Adrian se volvió hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo en remolinos silenciosos. Hace mucho tiempo, dijo en voz baja, yo también estuve perdido en la nieve y nadie se detuvo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de historias no contadas. Eleanor cerró los ojos, sintiendo que el agotamiento volvía a reclamarla. Pero esta vez no era el frío de la muerte, era el peso del alivio, de la salvación inesperada. Cuando volvió a abrir los ojos, Adrian seguía de pie junto a la ventana, inmóvil como una estatua, observando la noche. Y Eleanor se preguntó qué clase de hombre era este, conde solitario que vivía en una mansión silenciosa en medio de la nada, y qué secretos guardaba tras esos ojos grises que parecían haber visto demasiado. La mañana de Navidad llegó con un silencio blanco. Eleanor despertó sola en la habitación que le habían asignado, un dormitorio de huéspedes austero pero elegante, con cortinas de damasco y una cama con dosel. La luz del día se filtraba pálida a través de las ventanas escarchadas. Se incorporó lentamente. Su cuerpo aún protestaba, pero el entumecimiento mortal había desaparecido. Alguien había dejado ropa limpia sobre una silla. Un vestido sencillo de lana gris, medias gruesas, un chal de cachemira. No eran prendas nuevas, pero estaban impecablemente cuidadas. Eleanor se vistió en silencio, preguntándose a quién habrían pertenecido esas ropas. Cuando bajó las escaleras, encontró la mansión sumida en una quietud extraña. No había villancicos, no había decoraciones navideñas, ni siquiera un árbol, solo pasillos amplios con retratos oscuros y habitaciones cerradas. Era como si Ravenhill Manor hubiera decidido ignorar que era el día de Navidad. Un anciano mayordomo de rostro severo la interceptó en el vestíbulo. «El señor conde la espera en el comedor, señorita». Eleanor lo siguió por corredores de madera pulida hasta una sala amplia con ventanales que daban al jardín nevado. Adrian estaba de pie junto a la chimenea, vestido con un traje oscuro de corte impecable. Al verla entrar, asintió brevemente. «Buenos días. Espero que haya descansado». «Sí, gracias». Eleanor vaciló en el umbral. «Y gracias por todo, por salvarme». «Por la ropa». Adrian desvió la mirada hacia el fuego. «No me dé las gracias aún. Esto no es caridad, señorita Ashford». Hizo una pausa. «Sé quién es usted». El corazón de Eleanor dio un vuelco. «¿Cómo?».
Su padre y yo hicimos negocios hace años. Edward Ashford, comerciante de sedas y especias. Un hombre honorable. La miró directamente. Y sé que se casó con Victoria Langford después de enviudar. Una mujer ambiciosa. Eleanor tragó saliva. De modo que Adrian conocía su historia, o al menos parte de ella. Entonces sabe que no tengo derecho a estar en esta casa, dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba. No soy nadie, solo la hija de un mercader muerto. Y yo solo soy el hijo de un noble arruinado que bebió hasta la muerte, replicó Adrian con una frialdad que la sorprendió. Los títulos no significan nada sin honor, señorita Ashford, y el honor no se hereda, se gana. Hubo un silencio tenso. Eleanor no sabía qué responder. Este hombre la desconcertaba. Hablaba como si despreciara su propio título, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «Siéntese», ordenó Adrian señalando la mesa. «El desayuno está servido». Eleanor obedeció, aunque apenas tenía apetito. La mesa estaba dispuesta con sencillez. Pan, mantequilla, mermelada, té, nada ostentoso, nada festivo. «¿No celebra la Navidad, Lord Blackthorn?», preguntó Eleanor con cuidado. Adrian tomó su taza de té sin mirarla. «No. ¿Puedo preguntar por qué?». Esta vez sí la miró. Sus ojos grises eran dos pozos de hielo. «Porque hace exactamente 5 años, en Navidad, mi esposa murió». Eleanor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Abrió la boca pero no encontró palabras. Adrian continuó con voz plana, como si recitara un informe. «Estábamos regresando de una cena en casa de mi hermano. Nevaba. El carruaje patinó en un puente helado. Ella cayó al río. Yo sobreviví. Ella no. Lo lamento mucho», susurró Eleanor. «No lo lamente. Usted no la conocía». Adrian dejó la taza con un golpe seco. «Y yo tampoco, al parecer, porque 3 días después de enterrarla, descubrí que llevaba meses siendo infiel con mi mejor amigo». El silencio que siguió fue devastador. Eleanor lo miró y por primera vez comprendió la soledad que habitaba en esa casa. No era solo la ausencia de decoraciones navideñas, era la ausencia de todo. De alegría, de confianza, de fe en el mundo. Adrian se puso de pie bruscamente. «Discúlpeme. No debí hablar de esto, Lord Blackthorn. Puede quedarse aquí hasta que encuentre un lugar a donde ir», dijo sin mirarla. «Pero no espere celebraciones. Esta casa murió hace 5 años». Y sin esperar respuesta salió del comedor con pasos firmes, dejando a Eleanor sola con su té frío y el peso de la revelación. Eleanor pasó el resto del día de Navidad explorando la mansión en silencio. No tenía nada más que hacer. No había lugar a donde ir. Y una parte de ella, una parte obstinada y curiosa, necesitaba entender al hombre que la había salvado. Ravenhill Manor era hermosa a su manera oscura. Los muebles eran de caoba y nogal, las alfombras gruesas y costosas, pero todo estaba cubierto por una capa de tristeza, como si la casa misma estuviera de luto. Encontró la biblioteca en el 2.º piso, una sala circular con estanterías que llegaban hasta el techo. Miles de libros. Eleanor sintió una punzada de anhelo. Su padre le había enseñado a leer cuando era niña, algo inusual para una muchacha. Pero después de su muerte, Victoria había prohibido que tocara los libros de la casa. Aquí, en cambio, estaba rodeada de ellos. Tomó un volumen al azar y se sentó en un sillón junto a la ventana. Pero no pudo concentrarse en las palabras. Sus ojos vagaban por la habitación, buscando algo. ¿Qué? No lo sabía. Entonces lo vio. Un retrato cubierto con una tela blanca, apoyado contra la pared del fondo. Eleanor sabía que no debía. Sabía que era una intrusión. Pero la curiosidad fue más fuerte. Se levantó y caminó hacia el lienzo cubierto. Con manos temblorosas levantó la tela. La mujer del retrato era hermosa. Rubia, de ojos azules brillantes, sonrisa radiante. Llevaba un vestido de seda azul pálido y un collar de perlas. Parecía la encarnación de la felicidad. Era hermosa, ¿verdad? Eleanor dio un respingo y dejó caer la tela. Adrian estaba en el umbral de la biblioteca, apoyado contra el marco de la puerta. No parecía enojado, solo cansado. «Yo lo siento. No debí». «Está bien». Adrian entró en la habitación. «Todos sienten curiosidad, especialmente después de lo que dije esta mañana.
Se acercó al retrato y lo observó en silencio durante un largo momento. Se llamaba Catherine. Nos casamos cuando yo tenía 23 años. Ella era la hija de un duque. Hermosa, encantadora, perfecta. O eso creía yo. Su voz era amarga. Resulta que solo se casó conmigo porque su familia necesitaba restaurar su fortuna. Y yo fui demasiado ciego para verlo. Eleanor no sabía qué decir, así que simplemente esperó. Después de su muerte, continuó Adrian, encontré cartas, docenas de cartas, de mi amigo. Poemas, promesas, planes de fuga. Llevaban meses planeando abandonarme, pero ella murió antes de poder hacerlo. Y su amigo nunca volvió a hablarme. Supongo que el remordimiento fue suficiente castigo. Adrian finalmente apartó la mirada del retrato. Pero lo peor no fue la traición. Fue darme cuenta de que nunca la conocí realmente. 5 años de matrimonio y era una extraña para mí. Eleanor dio un paso hacia él. No todo fue mentira, dijo suavemente. Ella eligió casarse con usted. Y aunque los motivos no fueran los que usted esperaba, compartieron momentos reales. Esos no desaparecen solo porque el final fuera doloroso. Adrian la miró con algo parecido a la sorpresa. ¿Cómo puede decir eso? Usted misma fue traicionada. Su propia madrastra la expulsó en Nochebuena. Lo sé. Eleanor sonrió con tristeza. Pero mi padre me amó. De eso estoy segura. Y nadie puede quitarme esos recuerdos. Ni siquiera Victoria. Por primera vez desde que se conocieron, Adrian sonrió. Fue apenas un atisbo, una curvatura mínima de los labios. Pero estaba ahí. Es usted extrañamente sabia para alguien tan joven. He tenido que serlo, respondió Eleanor. La vida no fue amable conmigo. Ni conmigo. Sus miradas se encontraron. Y por un instante, en esa biblioteca silenciosa, con el retrato de una mujer muerta entre ellos, hubo un entendimiento, una conexión entre dos almas rotas que reconocían en el otro el mismo dolor. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro de Ravenhill Manor algo comenzaba a despertar, algo que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Los días posteriores a la Navidad transcurrieron en una quietud extraña. La nieve seguía cayendo, aislando Ravenhill Manor del mundo exterior. Y en ese aislamiento, Eleanor y Adrian comenzaron a compartir un espacio que ninguno de los dos había esperado encontrar. La compañía sin pretensiones. Eleanor pasaba las mañanas en la biblioteca. Adrian le había dado permiso tácito para usar cualquier libro que quisiera. Ella leía poesía, novelas, tratados de historia. A veces lo encontraba allí, trabajando en su escritorio con documentos de sus propiedades. No hablaban mucho. Pero la presencia del otro ya no era incómoda. Una tarde, mientras Eleanor leía junto a la ventana, Adrian alzó la vista de sus papeles. ¿Le gusta leer? Eleanor lo miró sorprendida. Era la primera vez que él iniciaba una conversación casual. Sí, mi padre decía que los libros eran ventanas a mundos que nunca podríamos visitar. Era un hombre sabio. Lo era. Eleanor cerró el libro. Me enseñó a leer cuando tenía 6 años. Mi madrastra pensaba que era inapropiado. Decía que las mujeres solo necesitan saber bordar y sonreír. Adrian hizo una mueca de disgusto. Catherine pensaba lo mismo. Decía que yo pasaba demasiado tiempo entre libros y poco tiempo en sociedad. Hizo una pausa. Supongo que tenía razón. Quizás si hubiera prestado más atención, habría notado su infelicidad. Eleanor dejó el libro a un lado y se levantó. O quizás ella habría encontrado otra excusa para traicionarlo. Algunas personas solo buscan culpables para justificar sus propias elecciones. Adrian la observó en silencio. Luego, para sorpresa de Eleanor, sonrió levemente. Tiene usted una forma muy directa de ver las cosas. He aprendido que la compasión no significa aceptar mentiras. Esa noche, por primera vez, cenaron juntos en el comedor. El mayordomo sirvió un guiso sencillo, pan caliente y vino tinto. La conversación fluyó con más naturalidad. Adrian le habló de sus tierras, de los inquilinos que dependían de él, de la responsabilidad que sentía hacia ellos. Eleanor le habló de su infancia, de cómo su madre cosía vestidos para las damas de la ciudad, de cómo ella aprendió a distinguir las telas finas del simple algodón. Mi padre se enamoró de mi madre, y cuando ella le arregló un abrigo,
contó Eleanor, con una sonrisa nostálgica. Él decía que fue amor a primera vista. Ella decía que él era persistente como una mula. Adrian rió. Fue un sonido bajo, casi olvidado, pero genuino. Me habría gustado conocerlos. A ellos también les habría gustado conocerlo. Hubo un momento de silencio cómodo. Luego Adrian se puso serio. Señorita Ashford, Eleanor, fue la primera vez que usaba su nombre. No puede quedarse aquí para siempre. La sociedad hablará. Y usted merece construir una vida propia. Eleanor sintió una punzada en el pecho. Sabía que tenía razón, pero la idea de dejar Ravenhill Manor, de dejar su compañía, le dolía más de lo que quería admitir. Lo sé, dijo en voz baja, pero no tengo a dónde ir. No tengo dinero ni referencias para trabajar como institutriz o dama de compañía. Adrian tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. Tengo una tía en Londres, Lady Margaret Blackthorne. Es una mujer formidable, algo excéntrica, pero de buen corazón. Necesita una secretaria, alguien que lea para ella, que organice su correspondencia. Podría escribirle. Eleanor lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Haría eso por mí? Ya lo hice. Adrian sacó una carta de su bolsillo. Le escribí ayer. Su respuesta llegó esta tarde. ¿Está dispuesta a recibirla? Eleanor tomó la carta con manos temblorosas. Las palabras bailaban ante sus ojos. Una oportunidad, una vida, un futuro, pero también una despedida. Gracias, susurró. No sé cómo... No me agradezca, interrumpió Adrian, desviando la mirada. Es lo menos que puedo hacer. Su padre fue generoso conmigo en tiempos difíciles. Considérelo una deuda saldada. Pero ambos sabían que no era solo eso. 3 días después, cuando la nieve finalmente comenzó a ceder, llegó una visita inesperada a Ravenhill Manor. Eleanor estaba en la biblioteca cuando escuchó el alboroto en el vestíbulo, voces, pasos apresurados, y luego la voz inconfundible del mayordomo tratando de mantener el control. «Señora, el conde no está recibiendo visitas». «¡Tonterías! Soy su hermano. No necesito anunciarse». Eleanor se asomó con cautela al pasillo. Un hombre alto, de cabello rubio y porte arrogante, entregaba su abrigo al mayordomo. Tenía los mismos ojos grises que Adrian, pero donde el conde irradiaba control y silencio, este hombre irradiaba encanto superficial. Adrian bajó las escaleras con expresión tensa. «Richard, no esperaba verte». «Obviamente». Richard Blackthorne sonrió con sarcasmo. 3 semanas sin responder mis cartas. Pensé que finalmente te habías convertido en ermitaño completo. Estoy ocupado. Ya veo. Richard miró a su alrededor. Este lugar sigue siendo un mausoleo. ¿Cuánto tiempo más vas a castigarte, hermano? No es tu problema. Claro que lo es. Eres el cabeza de familia. Y estás desperdiciando tu vida encerrado aquí, lamentándote por una mujer que... Cuidado con lo que dices, advirtió Adrian con voz peligrosa. Fue entonces cuando Richard notó a Eleanor en el pasillo. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. Vaya, así que por eso no contestabas. ¿Tienes compañía? Eleanor sintió que el rubor subía a sus mejillas. Adrian se puso rígido. La señorita Ashford es mi huésped, nada más. ¿Ashford? Richard entrecerró los ojos. La hija de Edward Ashford. Escuché que Victoria la había echado. ¡Qué escándalo! Suficiente, dijo Adrian fríamente. Si viniste solo a chismear, vine a invitarte a mi casa para Año Nuevo. Caroline está organizando una cena. Insiste en que vengas. Richard hizo una pausa. Y supongo que tu huésped también está invitada. Adrian miró a Eleanor. Había algo en sus ojos. «Disculpa, ¿advertencia?» «No será necesario», dijo Eleanor rápidamente. «Pronto partiré a Londres. Lord Blackthorne ha sido muy amable al ayudarme a encontrar un empleo». «¿Londres? Qué conveniente». Richard sonrió de una manera que hizo que Eleanor se sintiera incómoda. «Bueno, hermano, parece que has recuperado tu sentido caritativo. Catherine estaría orgullosa». Adrian se tensó visiblemente. Eleanor vio cómo sus manos se cerraban en puños. «Fuera, ahora». «Adrian, he dicho que fuera». Richard alzó las manos en gesto de rendición, pero su sonrisa no desapareció. «Como quieras, pero piénsalo. Año Nuevo. Sería bueno que volvieras a la sociedad, aunque sea para silenciar los rumores.
Lanzó una última mirada a Eleanor. Fue un placer, señorita Ashford. Cuando Richard se marchó, el silencio en la mansión era ensordecedor. Adrian permaneció inmóvil en el vestíbulo, con la mandíbula tensa y la mirada perdida. Eleanor bajó las escaleras lentamente. Lord Blackthorne. Mi hermano es un idiota, dijo Adrian sin volverse. Siempre lo ha sido. No le haga caso. No me molestó. Eleanor vaciló. Pero, ¿qué quiso decir con los rumores? Adrian finalmente la miró. Y en sus ojos, Eleanor vio algo nuevo. Miedo. No por él, por ella. Que si una joven soltera se queda sola en la casa de un viudo, la sociedad asumirá lo peor. Eleanor comprendió. Por supuesto. No importaba que Adrian hubiera sido un perfecto caballero. No importaba que ella no tuviera otro lugar a donde ir. El mundo juzgaría, y ella pagaría el precio. Entonces debo irme pronto, dijo Eleanor, tratando de mantener la voz firme. Sí, respondió Adrian, y por primera vez desde que se conocieron, sonó derrotado. Debe irse. Pero ninguno de los dos se movió, y la distancia entre ellos parecía al mismo tiempo demasiado grande y dolorosamente pequeña. La víspera de Año Nuevo llegó demasiado rápido. Eleanor había pasado los últimos días preparando su partida. El carruaje de Adrian la llevaría a Londres al día siguiente. Lady Margaret la esperaba. Una nueva vida la aguardaba. Todo estaba arreglado, ordenado, resuelto. Entonces, ¿por qué sentía como si estuviera dejando atrás su corazón? Esa noche, Eleanor no pudo dormir. Se puso un chal sobre el camisón y bajó las escaleras en silencio. La mansión dormía. Solo el tic-tac del reloj del vestíbulo rompía el silencio. Caminó hacia la biblioteca, buscando refugio entre los libros una última vez. Pero al abrir la puerta, descubrió que no estaba sola. Adrian estaba frente a la chimenea, todavía vestido, con una copa de brandy en la mano. No se volvió al escucharla entrar. No podía dormir, dijo Eleanor en voz baja. Yo tampoco. Eleanor se acercó despacio hasta quedar junto a él, frente al fuego. Las llamas proyectaban sombras danzantes en sus rostros. Quiero agradecerle, comenzó Eleanor, por todo, por salvarme, por darme esperanza cuando ya no me quedaba ninguna. No me agradezca. Adrian bebió un sorbo de brandy. Yo también estaba perdido. Usted me recordó que todavía hay bondad en el mundo. ¿La hay? Adrian la miró entonces, y Eleanor vio en sus ojos algo que la hizo temblar. No era solo gratitud, no era solo amistad. Sí, dijo él con voz ronca. La hay. Usted es la prueba. Eleanor sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sabía que debía apartarse, subir a su habitación, mantener la distancia apropiada, pero sus pies no se movían. Lord Blackthorne, Adrian. Era la primera vez que pronunciaba su nombre. No debería decir esas cosas. Lo sé. Él dejó la copa sobre la repisa con manos temblorosas. Pero esta es mi última oportunidad de ser honesto. Mañana se irá, y yo volveré a estar solo en esta casa muerta. Pero antes de que eso suceda, necesito que sepa la verdad. ¿Qué verdad? Adrian se volvió completamente hacia ella. La luz del fuego iluminaba su rostro, revelando la vulnerabilidad que siempre ocultaba tras su severidad. Que estos días con usted han sido los primeros en 5 años en los que no me desperté deseando que todo acabara. Que su risa despertó algo en mí que creía muerto. Que cuando leo, espero que usted entre por esa puerta. Que cuando ceno, la silla vacía frente a mí me duele más que todos estos años de soledad. Hizo una pausa. Que me enamoré de usted, Eleanor, y no tengo derecho a decirlo, pero es la verdad. El silencio que siguió fue absoluto. Eleanor sintió las lágrimas quemando sus ojos. Había imaginado este momento en secreto, durante las largas noches, pero nunca creyó que fuera posible. Yo también, susurró. Yo también me enamoré de usted. Adrian cerró los ojos como si acabara de recibir un golpe. Entonces esto es aún más cruel. ¿Por qué? Eleanor dio un paso hacia él. ¿Por qué debo irme si ambos sentimos lo mismo? Porque usted merece más que esto. Adrian abrió los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Merece más que un hombre roto que vive en el pasado. Merece un futuro, bailes, risas, una vida plena.
No estas paredes frías y un corazón que apenas está aprendiendo a latir de nuevo. No me importa, dijo Eleanor con fiereza. No quiero bailes, no quiero una vida plena sin usted. Quiero esto. Quiero estar aquí, en esta casa con usted. Quiero ayudarlo a sanar. Quiero construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. La sociedad hablará. Richard tenía razón. ¿Dirán cosas horribles de usted? Que hablen. Eleanor tomó su mano, sintiendo el calor de su piel. He vivido toda mi vida preocupándome por lo que otros piensen. Mi madrastra, la sociedad, todos. ¿Y sabes dónde me llevó? A caer en la nieve, esperando morir. No volveré a vivir para los demás. Esta vez elegiré por mí misma. Adrian la miró como si estuviera viendo un milagro. ¿Estás segura? Una vez que tome esta decisión, no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Eleanor sonrió a través de las lágrimas. Más segura de lo que he estado nunca. Entonces Adrian hizo algo que Eleanor no esperaba. Se arrodilló frente a ella. Entonces cásese conmigo. No porque deba hacerlo, no por honor o conveniencia, sino porque la amo. Porque quiero despertar cada mañana sabiendo que usted está aquí. Porque quiero llenar esta casa de vida de nuevo. Con usted. Eleanor cayó de rodillas también, tomando su rostro entre sus manos. Sí, 1000 veces sí. Y cuando sus labios se encontraron, fue como si el invierno finalmente cediera. Como si después de años de oscuridad, la luz volviera a entrar por las ventanas de Ravenhill Manor. Afuera, las campanas de medianoche comenzaron a sonar, anunciando el nuevo año. Y adentro, dos almas rotas encontraron la forma de reconstruirse juntas. 3 meses después, la primavera había llegado a Ravenhill Manor. Los jardines que habían permanecido abandonados durante años ahora florecían con narcisos y tulipanes. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar el aire fresco y el canto de los pájaros. Y en el salón principal, donde antes solo había silencio, ahora sonaba la risa. Eleanor estaba de pie frente al gran ventanal, observando a Adrian conversar con los trabajadores que reparaban el invernadero. Llevaba 3 meses casada con él, y cada día descubría algo nuevo, una sonrisa más fácil, una mirada más cálida, un hombre que lentamente dejaba atrás las sombras. Lady Margaret había viajado desde Londres para la boda. Una mujer menuda de cabello plateado y ojos penetrantes que abrazó a Eleanor como si la conociera de toda la vida. «Eres exactamente lo que él necesitaba», le había dicho en la ceremonia. Alguien que no le tenga miedo a sus demonios. Richard también había asistido, aunque con reticencia. Pero incluso él había tenido que admitir, en un momento de sorprendente honestidad, que nunca había visto a su hermano tan vivo. La mansión había cambiado. Eleanor había contratado sirvientes nuevos. Había mandado limpiar cada habitación, abrir cada cortina. El retrato de Catherine seguía cubierto en la biblioteca. Pero ahora era una decisión compartida, no un santuario de dolor. «No necesito olvidarla», le había dicho Adrian una noche. «Solo necesito dejar de vivir como si todavía estuviera aquí». Y lo había logrado. Con cada día que pasaba, con cada conversación, con cada momento compartido, el fantasma de Catherine perdía poder. Eleanor escuchó pasos detrás de ella y sonrió antes de volverse. «¿Ya terminaste con los trabajadores?» Adrian la rodeó con sus brazos desde atrás, apoyando su mentón en su hombro. «Por hoy, dicen que el invernadero estará listo para el verano. Podrás cultivar todas las flores que quieras. Quiero rosas y lilas y quizás algunos jazmines. Tendrás todo lo que desees». Eleanor se volvió entre sus brazos para mirarlo a los ojos. Todavía había momentos difíciles. Todavía había días en que Adrian se sumía en silencios largos. Pero la diferencia era que ahora no estaba solo. Y Eleanor había aprendido que el amor no era ausencia de dolor, sino la valentía de enfrentarlo juntos. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Eleanor. Adrian pensó un momento. «Abril 3. Hace exactamente 4 meses que me encontraste en la nieve». Adrian la miró con intensidad. «El mejor hallazgo de mi vida. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubieras tomado ese camino esa noche». «No lo hagas». Adrian le acarició el rostro. «Estábamos destinados a encontrarnos. Lo creo con cada parte de mí.
Eleanor se puso de puntillas y lo besó suavemente. Yo también. En ese momento el mayordomo entró discretamente. Disculpen, señores. Ha llegado correspondencia de Londres. Adrian tomó la carta y la abrió. Sus ojos se iluminaron mientras leía. Es de un cliente de tu padre. Dice que encontró unos documentos. Al parecer, tu padre tenía inversiones que Victoria nunca declaró. No es una fortuna, pero es suficiente para que recuperes algo de tu herencia. Eleanor parpadeó sorprendida. ¿En serio? Puedo hacer que mis abogados investiguen. Si es legítimo, ese dinero es tuyo por derecho. Eleanor lo consideró un momento. Luego sonrió. Úsalo para los inquilinos, para mejorar sus casas. Mi padre siempre decía que el verdadero valor del dinero estaba en cómo ayudaba a otros. Adrian la miró con tanto amor que Eleanor sintió que su corazón podría estallar. ¿Cómo tuve tanta suerte? No fue suerte. Eleanor entrelazó sus dedos con los de él. Fue la nieve. Fue el destino. Fue la magia de una nochebuena terrible que nos llevó aquí. Adrian la abrazó fuerte y Eleanor cerró los ojos, sintiendo la calidez del sol primaveral sobre su piel y la certeza absoluta de que estaba exactamente donde debía estar. Ravenhill Manor ya no era un mausoleo, era un hogar. Y la historia de dos personas rotas que se habían encontrado en la noche más fría había terminado donde debía, en la luz, en la calidez, en la promesa de que incluso los inviernos más crueles eventualmente ceden ante la primavera. Años después, cuando les preguntaban cómo se habían conocido, Eleanor siempre sonreía y decía, en la peor noche de mi vida, cuando creí que todo había terminado, alguien se detuvo, y eso cambió todo. Y Adrian, tomando su mano, añadía, a veces las mejores historias comienzan en la oscuridad, porque solo allí puedes reconocer realmente la luz. Y en Ravenhill Manor, rodeados de flores y risas y vida, vivieron no un final de cuento de hadas, sino algo mucho mejor. Un comienzo honesto, una promesa cumplida, un amor que no necesitaba ser perfecto para ser verdadero. Fin. La noche más fría dio paso a la primavera más luminosa. Y en el silencio de una mansión que aprendió a vivir de nuevo, dos almas encontraron el hogar que siempre habían buscado.